Muy buenos días. El día de hoy estamos celebrando la visitación de María a su prima Isabel. Y alguien pudiera decir, ¿y qué tiene de espectacular el que una persona visite a otra persona? Bueno, lo que pasa es que esta situación particularmente del Evangelio es un encuentro, pudiéramos decir, entre el Antiguo Testamento, Juan el Bautista, y entre Jesús, que viene a inaugurar completamente la nueva creación. Y este encuentro se da precisamente cuando ambos todavía están adentro del seno de sus madres. Y pensar particularmente en Isabel, bueno, nos debe de dar y de llenar todo el corazón de muchas ideas y emociones sobre la fidelidad de Dios, de que Dios no olvida sus promesas. Pero pensar en María es pensar en que el amor de Dios es completamente desbordante. Y precisamente una visita que María hace a su prima Isabel está tan cargada de, pudiéramos decir, de contenido profético, que nosotros pudiéramos aprender muchísimo del ejemplo que María nos da. Antes de entrar de lleno a la reflexión, vayamos al Evangelio. Leámoslo de una manera despacio. Tratemos de imaginar no solamente el escenario. Yo supongo que ha de haber sido de día o muy temprano. Supongo que ha de haber María haber estado cansada del viaje. Isabel quizás estaría, no sé, lavando pañales. No lo sé. Me gusta a mí imaginarme cómo fue la situación. Imaginar cómo fue la situación. Pero particularmente en este evangelio, ¿qué habrá sentido Isabel al escuchar el saludo de María? Porque no fue solamente un sentimiento de alegría de que mi prima ha venido a visitarme, sino más bien toda una revolución y una revelación interior, que Isabel quedó llena del Espíritu Santo y reconoció en María que era la madre del Salvador. Vayamos a leer el texto, pero trata de pensar cómo habrán sido esas emociones que ambas personas habrán experimentado con su saludo. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo. Dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Es un texto que primero hay que tratar de entender el por qué sucedió esta visita. Resulta que cuando el ángel le anuncia a María que ella es la que va a concebir y dar a luz al Hijo de Dios, en ese momento el ángel también le dice que su prima ya va en el 6º mes. Y su prima Isabel pues no era una jovencita, ya era una persona avanzada en edad. Y el Evangelio dice que María se quedó otros 3 meses con ella, es decir, se quedó hasta que diera a luz y poder ayudarla.
La idea es de que en cuanto María recibe la noticia que su prima está encinta, inmediatamente ella sabe que está necesitada de ayuda. Esto es un símbolo, un signo muy claro de alguien que ha tenido un encuentro con Dios. Porque alguien que tiene un encuentro con Dios se sensibiliza a la necesidad humana. María, que era la que había encarnado el Verbo eterno de Dios, nada más imagina esto. ¿Quién sería más importante? ¿Juan el Bautista o Jesucristo? Por supuesto que Jesucristo. Y María pudiera haber tomado la actitud de que vengan y sírvanme, que yo tengo un rol muy importante en la historia de la salvación, pero no. Lo que hace María es inmediatamente ir y servir, ir y ayudar. Cuando alguien tiene un encuentro con Dios, nosotros sabemos si ese encuentro con Dios es genuino, cuando la persona es capaz de olvidarse de sí misma para ayudar a otros. Sale a ayudar. Esa es la primera característica. La segunda característica es la forma en cómo se habla, los saludos. No lo sé, no sé cómo habrá sido el saludo de María a Isabel. Posiblemente haya usado la frase que en aquel entonces se usaba, ¿no? El shalom, la paz esté contigo. Pero para que Isabel haya quedado llena del Espíritu Santo, indudablemente debió de haber sido un saludo cargado de esa misma experiencia, de una comunión con Dios. Porque cuando una persona está en una relación constante con Dios, se le nota. Lo mismo le dijeron a Pedro cuando estaba ahí en la plaza de Pilatos, cuando iban a condenar a Jesús o que estaban condenándolo, que le dicen, tu forma de hablar te delata. De lo que está lleno el corazón es de lo que habla la boca. Y no solamente de lo que habla, sino incluso de cómo habla. Palabras con unción. Cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, el día de Pentecostés logró convertir a aquellos que lo escuchaban. O como San Pablo también pudo convertir a masas cuando predicaba con esa autoridad que solamente venía de Dios. Pues ahora imaginar cómo habrá sido el saludo de María. Ha de haber sido algo muy especial. Porque María indudablemente la llena de gracia. Pero también la primera en recibir a Jesús y la primera en darlo a conocer, la fiel discípula del Padre y pudiéramos decir de su Hijo también, pues estuvo de pie frente a la cruz. Ya estamos viendo dos características. La primera, el encuentro con Dios te mueve a servir a los hermanos, te hace sensible a la necesidad. Alguien que conoce a Dios no es el que siempre está disponible cuando se le pide ayuda, sino es el que ofrece la ayuda aunque no se la pidan. Segunda característica, pudiéramos nosotros ver que el que está lleno de Dios habla con amor, habla con paz y sus palabras están llenas de unción. Y la tercera característica que me gusta mucho meditar en este texto es de que cuando Isabel le da ese elogio a María, María no se queda con nada, se lo da completamente a Dios. Y ella empieza con un canto de alabanza, proclama mi alma la grandeza del Señor. Es decir, no estamos hablando de una humildad. Por supuesto, María es humilde, la humildad es la verdad. María pone todos los reflectores, pudiéramos decir, en Dios. No se queda con ninguno. A veces muchos servidores por ahí les gusta que les pongan los reflectores y de que se sientan como que los importantes. No, María nos enseña a poner y a alabar y engrandecer al único que merece toda alabanza. Ese es Dios. Que nosotros en esta fiesta que estamos meditando la visitación de María a su prima Isabel, nos preguntemos, nosotros, tú y yo, ¿ya tuvimos un encuentro con Dios? Espero que sí. Y nosotros, tú y yo, ya tuvimos también esa experiencia de ir y visitar a alguien, de ir y ayudar a alguien. Espero que sí. Y así como el encuentro con Dios no es algo que termina o que sucede en un momento particular, sino que más bien es un modo de vivir.
viviendo en el encuentro con Dios, viviendo en la profundidad de la presencia de Dios, la visitación o la actitud de servicio no es solamente de un momento en nuestro calendario, sino también debiera de ser un modo de vivir, que estamos nosotros dispuestos a ayudar a los demás. ¿Y qué decir de la alabanza a Dios? El cristiano es el que siempre alaba a Dios, a ejemplo de Santa María. Como ella, en este cántico, alaba a Dios por quien Él es y por las virtudes que Él tiene al amarnos. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que nos ha amado y que nos ha dado a su Hijo único para salvarnos, que sea Él quien el día de hoy y siempre nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ahí dicen que las palabras a veces lastiman, a veces hieren, pueden matar, pueden animar o pueden construir o pueden ser medicina. Piensa por un momento, las palabras que tú usas día con día, las palabras que van a salir de tu boca el día de hoy, ¿van a ser palabras llenas de unción, llenas de amor? ¿O van a ser palabras infértiles, bobas, vacías? O incluso pueden ser palabras que lastimen, que hieran, que destruyan. Todo va a depender de qué es lo que hay en tu corazón. Que a ejemplo de María podamos tener ese encuentro con Dios que nos lleve a servir a nuestros hermanos en una continua alabanza. Que tengas un excelente día.